para concluir nuestras actividades en este 2020, un año lleno de sorpresas y de cambios, situaciones que nos han hecho sacar lo mejor de nosotros para poder cumplir con nuestro trabajo y también para seguir siendo seres humanos normales, congruentes con el vivir y el existir en comunidad. Mundo Sustentable, en este resumen, quiere presentarles algunos segmentos de programas que fueron muy importantes, y vamos a empezar con un programa que grabamos con Salvador Anta Fonseca, de Desarrollo Forestal Sustentable. En este país, el cuidado de los bosques ha ido mejorando, los intereses económicos se han ido canalizando de una manera más positiva. Hay comunidades que se dedican a cuidar los bosques en el afán de poder mantener esta riqueza verde, pero al mismo tiempo también proporcionar madera como principal material para suministrar en el desarrollo que este país necesita tener. Escuchemos cuidadosamente lo que nos dijo el maestro Salvador Anta Fonseca, de Desarrollo Forestal Sustentable. Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenido a Mundo Sustentable. A ver, Salvador, empiézame a platicar. Hablando del país, ¿cuál sería la proporción del territorio nacional que ocupan áreas que pudiéramos decir tienen vocación forestal? ¿Y cuál es su estado de conservación desde el punto de vista ambiental? Bien, pues sí, de acuerdo con el Inventario Nacional Forestal, existe un porcentaje de aproximadamente el 70% del país está cubierto con terrenos forestales. Y aquí estamos hablando desde bosques, selvas, matorrales xerófitos. Entonces, es una superficie muy, muy importante y muy grande, aunque no toda ella tiene, digamos que vocación de aprovechamiento forestal, pero sí está cubierta con vegetación que genera una gran diversidad de servicios ecosistémicos. Entonces, esto es muy relevante y me parece que ha sido poco atendido desde el punto de vista de las políticas públicas, porque, bueno, algunos dicen que nuestro país es un país agrícola, otros dicen que es un país ganadero, y bueno, en realidad su territorio es forestal. Por supuesto, es un país con las tres actividades, agrícola, ganadero y forestal, pero la actividad forestal incluso una buena parte de los matorrales xerófitos del país y de las selvas secas sirven para el forrajeo y el pastoreo de una gran cantidad del ganado del país. Entonces, los terrenos forestales no solamente producen bienes que tienen que ver con la madera o productos forestales no maderables, sino inclusive con especies que se utilizan para el pastoreo de ganado, por ejemplo. Uh-huh. Bien, ya podemos entonces empezar a platicar de cuestiones económicas. Me hablas de actividades que son importantes para la economía del país y ubicados en este punto, en el punto de vista económico y social, ¿cuál sería la importancia de la actividad forestal en el país? Ok, con este preámbulo de que tenemos pues prácticamente casi 3/4 partes del país con alguna cobertura forestal, son alrededor de 140 millones de hectáreas más o menos. Se estima que hay alrededor de 70 millones, 68 millones de hectáreas de cubierta forestal de bosques y de selvas. Entonces, de estas nuevamente, alrededor de unas 20 millones de hectáreas tendrían alguna, digamos que, oportunidad de aprovechamiento maderable y no maderable. Sin embargo, pues solamente se aprovechan alrededor de unas 8 millones de hectáreas en el país. Como hemos visto, bueno, se va disminuyendo la superficie que tendría alguna oportunidad de aprovechamiento económico. Sin embargo, sigue siendo muy importante porque el otro dato que creo que vale la pena comentar es el de la propiedad de los bosques. En México, aproximadamente el 60% de los bosques y selvas de este país son de ejidos y de comunidades. Esto implica entonces que hay una importante población de campesinos que son ejidatarios y comuneros, otra parte son pequeños propietarios,
algunos son propiedad de la nación, pero esto también da un factor que caracteriza a nuestro país. Nuestro país, los principales productores de la madera, productores maderables del país, son ejidos y comunidades. Son ellos quienes tienen la propiedad de estos bosques y son los que prácticamente producen el 80% del volumen de este país. Y pues son un grupo muy importante porque se estima que en los bosques viven cerca de 10 millones de habitantes y hay una parte muy importante de ejidos y de selvas que se aprovechan para la producción de madera. Se estima que producimos más o menos cerca de unos 8 millones de metros cúbicos de madera y esto significa que no estamos pudiendo aportar la cantidad de madera que el país consume. El país consume aproximadamente cerca de 27 millones de metros cúbicos y entonces esto significa que el resto de la madera que se consume o productos que vienen de la madera como la celulosa se tienen que importar. Uh-huh. Parece ser que las actividades económicas, bueno, aunque los porcentajes son bajos, pues tendría que significar que las personas que están relacionadas con este tipo de actividades finalmente pueden tener un desarrollo social importante. ¿Es esto verdad? En general, así es. Las ejidos y comunidades que están autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente para aprovechar los bosques, en lo general, realizan un buen manejo de los bosques. Te comentaba que más o menos hay cerca de 7 millones de hectáreas, pero si nos vamos a los datos de certificación forestal, que son procesos voluntarios en que los ejidos y comunidades pueden solicitar que se les haga una certificación independiente, pues tenemos más o menos como unos casi 2.5 millones de hectáreas, es decir, casi el 30% de la producción forestal del país se encuentra certificada por una certificación nacional o por organismos internacionales. Entonces, en general, por supuesto que hay excepciones, y hablo solamente de la madera que se aprovecha legalmente autorizada. En general, los ejidos y las comunidades y los pequeños propietarios también realizan un manejo, digamos que con base a lo que marca la ley, respetando las tasas de aprovechamiento, respetando algunos factores que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, e incluso muchos de estos pues se van a estándares internacionales que se tienen que cumplir en todos los países del mundo. Entonces, en general, hay un manejo aceptable, un buen manejo de los bosques, y también en general los ejidos y las comunidades que viven de los bosques cuentan con recursos suficientes para generar empleo, para obtener ingresos e incluso para invertir en sus propios ejidos y comunidades. El problema es que todavía no se ha extendido este modelo de manejo forestal comunitario en todo el país y solamente estamos acotados a una superficie y a un número determinado de ejidos y comunidades. Muy bien, Salvador. Es muy importante todo esto que nos dices, pero es tiempo de hacer un corte. Voy a marcar un corte y regreso para seguir platicando contigo. ¿Te parece? Con todo gusto. Muy bien, no se vaya. Estamos platicando con el maestro Salvador Anta Fonseca de Desarrollo Forestal Sustentable. En un momento regresamos. Bien, para concluir este año, quisimos involucrar en este programa dos segmentos de programas que refieren a problemática social que podemos pensar que en este tiempo de pandemia se ha acentuado, pero que, como iremos a las expertas, realmente pone en evidencia que son problemas que persisten, que la pandemia lo único que hizo fue ponerlos de nuevo en la mesa de discusión, pero que históricamente, a pesar de todos los esfuerzos, no se han podido erradicar. En este segmento siguiente veremos lo que nos dijo la maestra Laura González García, quien es la directora de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, en referencia a la otra cara del coronavirus, problemáticas sociales. Veamos con cuidado este segmento. Maestra,
el confinamiento en el que estamos siendo sometidos aún, porque bueno, se liberan algunas actividades, pero la recomendación principal es que sigamos pues con las condiciones que teníamos de estar en casa, de usar un cubreboca, etcétera, etcétera, el distanciamiento social. En familia, donde se supone que es el núcleo donde todo individuo debería de sentirse más seguro, están ocurriendo los problemas. ¿Pudiera usted decirnos en este núcleo quiénes son los más afectados por los efectos que esta pandemia ha provocado en la convivencia familiar? Claro que sí. Pues evidentemente por todo lo que se ha observado, las mujeres y los niños son los más afectados. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que el avance de la pandemia en este año, las mujeres y las niñas y los niños enfrentan riesgos más intensos, porque se han exagerado las desigualdades ya existentes. En realidad, estas desigualdades con los roles tradicionales ya existían, nosotros todos lo sabemos, sin embargo el confinamiento lo ha exagerado. Estas mujeres y niños y niñas enfrentan dos pandemias. Una es el COVID, como todo mundo, y la otra es la inequidad de género y la violencia de la pareja. Esto es una gran contradicción, que al mismo tiempo que se recomienda esa distancia social, el cuidarnos, el conservar nuestra salud, pues estas mujeres que sufren violencia se vean obligadas a convivir las 24 horas del día con su mayor enemigo, bajo el mismo techo, en la misma casa. De hecho, ONU Mujeres, que es un organismo de las Naciones Unidas especializado en el desarrollo y promoción de la igualdad de género, advirtió con tiempo que las medidas que se están implementando en el mundo entero en esta cuarentena producen problemas de género, inequidad de género e incremento de la pobreza. De hecho, la directora regional para las Américas y el Caribe, María Noel Baeza, aseguró que el hecho de que el hombre no tenga acceso a fuentes de trabajo, tenga mayores frustraciones por el hecho de no poder proveer a su familia y además se le dificulte otras distracciones como el deporte, el ser humano que ya es violento, aumenta la violencia dentro del hogar. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando a problemáticas mucho más complejas, que como nadie las mide, como no se miden porque hay muchos casos no reportados, entonces es una violencia que no estamos atacando en su totalidad. En realidad, muchas mujeres, más del 70% de las mujeres que sufren violencia no lo reportan. Según informes de la organización de ONU Mujeres. Y además hay otra problemática. Las mujeres están mayoritariamente empleadas en un mercado laboral segregado, en puestos de menor calidad, digamos. Y entonces esto disminuye los recursos económicos para afrontar la crisis. No pueden salir a denunciar la violencia por la cuestión de la crisis, de la pandemia, y aparte por toda la situación económica que están viviendo. La precariedad laboral se incrementa drásticamente en contextos de crisis. Hay pérdida de empleo, desprotección social, y la mayor parte de las personas afectadas son mujeres. Dentro del asunto de la violencia de género, maestra, ¿usted consideraría o tienen datos si en una casa donde hay niños y niñas y hay restricciones respecto a la cantidad de equipos de cómputo o de televisión que hoy en día se están usando para educar a toda la niñez, se da preferencia a los niños? Digo, históricamente las mujeres han sido relegadas a no estudiar. Bueno, se había avanzado un poco, pero históricamente se les retiraba de la escuela para dar preferencia a los niños que eran los que eran enviados incluso hasta la universidad.
¿sigue estando esto vigente ahora con esta situación de que están tomando las clases en la casa? ¿Ustedes tienen registro si está ocurriendo esto? Bueno, en general sabemos que los roles de género se han definido desde siempre. Las prioridades en cuanto a cuestiones laborales, en cuanto a necesidades de estudio, en cuanto a necesidades de capacitación. Los roles de género que nosotros ya hemos, aceptado históricamente, nos han definido en nuestra comunicación, en nuestro contacto con todos, en la prioridad que se tiene al respecto de todos los recursos del hogar. Entonces, no nos extrañaría que dentro de las viviendas también hubiera prioridades de acuerdo al género. No tenemos datos, sería interesante llevar a cabo una investigación al respecto. Sí, porque la verdad es que ahí sí estaría ya tremendamente evidenciado esta situación de crisis, ¿no? El retirar las oportunidades a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Eso es más que violencia, es una agresión a su dignidad, a su vida misma, ¿no? Exacto. Maestra, me ha usted mencionado en varias ocasiones del rol de las mujeres. Este rol que históricamente hemos tenido para las mujeres o hemos ido modificando en el paso del tiempo, ¿se ha afectado por la pandemia? ¿Podríamos decir que hay una regresión en este rol? Es una excelente pregunta y creo que es muy, muy interesante el término que usted utilizó, regresión. Estoy de acuerdo, los roles de género han definido las tareas domésticas y de cuidado casi exclusivamente para las mujeres. Esto ha hecho que las mujeres tradicionalmente han llevado un peso mayor con respecto a los hombres. Según la encuesta nacional del uso del tiempo del INEGI, del Instituto Nacional de las Mujeres también, se muestran como resultados. Es increíble que el tiempo de las mujeres que dedican a actividades domésticas y cuidados triplica al de los hombres. Está demostrado estadísticamente. El confinamiento ha intensificado esta carga, porque además de realizar labores propias de ese rol de mujer, que es el cuidado de los hijos, preparar los alimentos, cuidar la casa, ha provocado una disminución del autocuidado y un incremento en los problemas de salud mental. Hay más tensión, hay mucho más trabajo físico, hay más cansancio. Ha limitado también su desarrollo profesional porque es doble el trabajo que está realizando. Es obvio que el trabajo no es de la misma calidad que si estuviera exclusivamente dedicada a todas sus labores profesionales. Entonces, un momento, maestra, me están marcando que debo hacer otro corte, pero seguimos platicando con usted en este mismo tema, ¿sí? Sí. No se vaya, en un momento regresamos. Y para concluir, quisimos repetir un segmento de lo que nos dijo la maestra María Guadalupe Olasegui Martínez de violencia familiar. La violencia familiar es un cáncer que existe en nuestra sociedad. No acabamos por deshacernos de todos los vicios y de todas las situaciones que provocan esta violencia familiar, en donde ella nos dice que pues la violencia es aquella que ejerce cualquiera que tenga poder sobre otro que no lo tenga. Referimos a la violencia familiar, pero realmente hay situaciones de violencia, especialmente con las mujeres, que ella nos menciona en el programa y que nosotros con mucho gusto repetimos en el afán de tratar de hacer conciencia en la sociedad para ir avanzando en estos detalles. No debemos olvidar que a fin de cuentas todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos en este país. Veamos el siguiente segmento.
Maestra María Guadalupe, estábamos hablando de los avances que ha habido precisamente en los aspectos legales. La legislación ha cambiado en favor de que todas estas cosas vayan desapareciendo en el paso del tiempo. Ya es una situación judicializada, la gente se puede acosar a la persona, puede acusar a la persona que la está agrediendo. Esto es algo que considero que esto es algo muy importante, pero ¿qué más considera usted que haría falta hacer? Además de haber avanzado jurídicamente, la sociedad civil, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué nos hace falta hacer para completar esta historia? Porque México es un país lleno de leyes y no por eso funcionamos todo adecuadamente, ¿verdad? No son un chaleco blindado, ¿sí? Ni impiden que alguien venga y nos dé un bofetón. Es solamente la certeza que nos da de que si vamos a denunciar podemos tener una respuesta institucional ahí. Ya no es aceptable vivir en ningún tipo de violencia. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo, ¿sí? Desde la sociedad civil se está haciendo de una manera muy importante. Las chicas ahora salen a la calle a protestar. Ya no están dispuestas a seguir siendo violentadas. Y esas expresiones a lo mejor luego nos parecen exageradas o nos parecen absurdas, ridículas, etc. No importa el calificativo que les demos, estas personas se están expresando y están exigiendo derechos. Entonces, ¿qué hacer? Apoyar definitivamente, porque sus demandas son legítimas. No piden otra cosa más que no vivir en violencia. O sea, y también tenemos que trabajar mucho al interior de las familias, en las instituciones, en el ámbito escolar también, en el tema de la educación emocional. ¿Sí? Es muy importante el aprender a controlar las emociones, a identificarlas y saber qué hacer con ellas. Porque las únicas emociones que se nos permiten, por ejemplo, son a los varones la ira, la rabia, se les permiten perfectamente. Los niños no lloran, se dice por ahí. A las mujeres se nos permite el llanto, ¿sí? Son estereotipos implantados desde las cuestiones estereotipadas de género, pero no se nos educa para la emotividad, para la ternura, para la afectividad, para el afecto, para el amor. No estamos preparados para el amor. Tenemos otro gran déficit y un enorme problema, enorme, y creo que está gestando ahora mismo digamos un 80% de la violencia que estamos viendo, que se trata de la corresponsabilidad. A las mujeres se nos dijo que a nosotras nos tocaba la crianza y el cuidado, y los varones se desentendieron de ello. Ya no es posible. Las mujeres ya nos incorporamos a la vida productiva, a ganar un ingreso, a llevarlo a nuestro hogar, y eso, bueno, pues pone una doble jornada sobre nuestros hombros. Si además trabajamos en alguna labor social, etcétera, o política, traemos una triple jornada. Esto pone una carga descomunal sobre las energías, la vida y los cuerpos de las mujeres. Muy bien. Maestra, se nos agotó el tiempo, pero me queda un minuto para que dé usted un mensaje a la sociedad en general, pero muy especialmente para nuestros universitarios, que son los que tal vez provoquen un cambio ya muy, muy contundente en el futuro. Sí, por supuesto. Necesitamos más empatía. Necesitamos ser más solidarios y solidarias con las otras personas. Necesitamos trabajar más en colectividad y menos en lo individual. Necesitamos adaptarnos, por supuesto, a las nuevas circunstancias y pedir apoyo siempre que necesitemos atención a nuestra salud mental. Eso es bien importante, mucho más importante de lo que ustedes imaginan. Por parte de las instituciones, bueno, no nos queda más que reforzar los esfuerzos, seguir haciéndolos, tratando de servir lo mejor que sea posible para que esta situación cambie. Yo creo que definitivamente esto va a cambiar. Ya nos vino a poner contra la pared el COVID y no vamos a salir tan fácil de esto si no nos proponemos cambiar en lo personal y en lo social. Muchas gracias por la invitación, doctor Fernández. Ha sido un placer acompañarles esta tarde. Muchísimas gracias a usted, maestra María Guadalupe. Y mire, usted todo lo que nos ha dicho la maestra María Guadalupe Elosegui, necesitamos entender primero que somos iguales, pero además que trabajando en equipo es la única manera que como podremos salir adelante en el futuro. Yo se lo digo cada vez que usted ve mis programas. Usted es parte importante de este cambio. Concluimos un año más. La universidad trabaja,
cumpliendo su fin, siguiendo sus objetivos y persiguiendo el desarrollo de todos los individuos. Ha sido un año difícil, nos hemos visto enfrentados a una pandemia, hemos sido llamados a permanecer encerrados en nuestras casas en el afán de poder tener un control de esta situación de enfermedad que este virus nos presentó. Sin embargo, pues parece ser que empiezan a aparecer las luces al final del túnel. Se habla ya de la posible aplicación de una vacuna contra COVID-19 en algunos países de Europa, específicamente en Inglaterra, en este mismo mes de diciembre. Y bueno, esto creo que nos dará más tranquilidad para ver hacia el próximo año y seguir trabajando y seguir haciendo cosas en favor de nosotros mismos y de nuestro país y de nuestra comunidad, tal y como lo hemos venido haciendo por muchos años. Mundo Sustentable les desea que esta noche, que la noche de Año Nuevo, sea llena de tranquilidad, de felicidad y de armonía con su familia, y que la expectativa para el 2021 sea pues de ánimo, de esperanza, de buena voluntad para seguir creciendo y seguir haciendo que este mundo sea mejor. Feliz 2021.